Bienvenidos, en esta clase vamos a crear un nuevo componente footer de nuestro layout. Lo vamos a hacer de forma diferente. Vamos a crear la clase footer component TypeScript utilizando la consola de Angular CLI. Entonces nos vamos a la consola, abrimos el terminal dentro de Atom, nos vamos al src, nos vamos al app y vamos a crear el directorio con mkdir footer. Ahí tenemos nuestro directorio y dentro de footer, cd footer, vamos a crear la clase footer component utilizando ng generate class y el nombre de la clase. Entonces es un comando de Angular CLI para crear una clase TypeScript con el nombre que le demos. Footer component, enter. Con eso crea la clase, crea el archivo dentro del app footer. El único problema es que si abrimos tiene un error de compilación y es por el punto. El punto es para el nombre del archivo, pero no para el nombre de la clase. Por lo tanto simplemente se elimina y guardamos. Queda footer component, todo junto y por supuesto separado con mayúsculas acá. Camel case, footer component, un estándar de la programación orientada a objetos en cualquier lenguaje, tanto como en Java como en TypeScript. Siempre los nombres de clase inician con mayúscula y palabra compuesta también se separan con mayúscula. El export sería el modificador. Entonces el siguiente paso sería el decorador. Recordemos que cualquier clase componente de Angular tiene que llevar la notación el decorador component. Component iba a tener atributos, por ejemplo el selector, el template, pero primero tenemos que importar. Entonces importamos el decorador component from Angular core @angular/core y guardamos. Ahí tenemos nuestra clase footer component. Va a tener el selector como atributo. Le damos el nombre que queramos, pero por ejemplo app footer. Y el template URL es importante ya que va a ser nuestra plantilla de la vista. La idea es que tenga justamente el mismo nombre que el footer component, pero con extensión HTML. Ahora que lo tenemos configurado y declarado en el component, tenemos que crear este HTML dentro de footer. Entonces new file, vamos a crear footer.component.html. Entonces es importante que mantenga la misma nomenclatura para indicar de que corresponde a una vista HTML del componente footer. Y de esa forma es mucho más fácil reconocer y diferenciar los distintos archivos. Ahí tenemos nuestra plantilla. Vamos a implementar la plantilla. Va a tener la etiqueta footer, va a tener la etiqueta div y dentro de div va a tener un párrafo. Volvamos al footer component. Acá podríamos tener un atributo, por ejemplo el autor, que va a ser de un tipo genérico, any. El tipo any es genérico, que puede ser cualquier tipo. Acá le vamos a igualar. Y simplemente se utiliza para crear objetos genéricos que no sean de un tipo de una clase en particular. Acá podemos tener el nombre como atributo con el valor. Ahí tenemos el atributo nombre y el atributo apellido. Y como cualquier atributo de una clase puede ser public, private o protected, muy similar que en Java. Por defecto, si no se define, es public. Pero como decía, puede ser private, protected, public y hay varios modificadores. Entonces es importante que el tipo sea genérico, ya que es un objeto que no está asociado a un tipo de una clase en particular. Y por ejemplo, podríamos crear una clase con el atributo nombre y apellido. Esa clase le podríamos llamar persona o cliente. Y acá sería cliente o persona en vez de any. Simplemente vamos a colocar any. Después más adelante vamos a ver un ejemplo más concreto con clases. Bien, entonces ahora que ya tenemos el autor, vamos al footer y damos un copy. Para derecho de autor, acá sería autor.nombre. Vamos a concatenar espacio apellido. Al copy le falta el punto y coma. Guardamos y ahí tenemos nuestro footer. Podríamos dar un par de estilos de Bootstrap, por ejemplo. Al footer le damos un fondo, un background, dark. Vamos a redondear las esquinas superior, las esquinas top del footer. Guardamos.
Bien, ahí tenemos nuestro pie de página. Entonces, ¿cuál sería el siguiente paso? Podríamos incluir en el app component HTML. Acá podríamos incluir el selector. Entonces acá abajo vamos a incluir el selector, el footer. Ahí tenemos nuestro componente. Entonces tenemos el header y tenemos el footer. Ahora si levantamos la aplicación en el servidor, por ejemplo con el gserv, va a ocurrir un error. ¿Por qué? ¿Qué nos faltaría para que el app footer funcione? El error dice que app footer, un componente de Angular, ¿no es cierto? Si es un componente de Angular, verifique que sea parte de este módulo, es decir, que esté registrado dentro del módulo. Ya que no lo reconoce, no lo encuentra y Angular no sabe que existe. A pesar de que tenemos casi todo creado. Tenemos el footer component, la vista, tenemos la clase component y todo bien configurado. Pero faltaría registrar este componente, el footer component, dentro del módulo, dentro del app module. Entonces, como siempre, importamos el footer component, el directorio footer y el archivo footer component. Solamente el nombre del archivo, sin la extensión. Y ahí tenemos. Dentro de declarations tenemos que registrar. Acá se importa y acá se registra. Volvemos y acá está el footer. Acá sí que sí. Ahora lo podemos mejorar, le podemos dar estilos. Por ejemplo, vamos al atom y vamos a agregar un par de estilos más. Por ejemplo, acá en el footer vamos a centrar. Entonces con text center. Y acá en el párrafo, al texto le vamos a dar un color blanco. Ahí está mejor. Le podríamos dar un poco de padding. El div le vamos a dar una clase container con un padding en el eje Y de 2. Y ahí quedó mejor. Quizás faltaría tirar un poco hacia abajo el autor con un margen dentro del párrafo. Nos vamos al párrafo con un margen en el eje Y de 2. Guardamos y ahí está perfecto. Podríamos dejar el footer justo abajo de la pantalla para que no esté tan pegado al contenido, hacia abajo. Entonces para eso tenemos que crear una hoja de estilo personalizada, solamente para el componente footer. Entonces tenemos que crear primero dentro de footer, vamos a crear un nuevo archivo, footer component CSS. Recordemos que los estilos del componente hacen efecto solamente a un componente en particular. Ahí tenemos la hoja de estilo, pero primero tenemos que registrarla dentro del component. Entonces acá en style URLs la vamos a definir como un arreglo, ya que puede recibir varias hojas de estilo, más de una. Footer component.css. Vamos a guardar y nos vamos a la hoja de estilo. Vamos a crear una clase footer y le vamos a dar un position absolute. Le damos un button de 0px justamente para dejar el pie de página al fondo, al final. Luego le damos una altura de 60px. Volvemos al footer HTML y agregamos en class, vamos a agregar el estilo footer, la clase footer que tenemos creada acá. Entonces con eso ya vamos al navegador y ahí tenemos nuestro pie de página con la esquina redondeada de color más oscuro y justo al final. Faltaría dar un ancho de la pantalla, 100%. Y le damos un 100%. Y ahí sí. Ahí está perfecto. El color está distinto al del menú. Podríamos dejar los dos de color oscuro. Nos vamos a la plantilla del header. En header component. Y acá en vez de light, dark. Y en BG también. Y ahí está. Entonces ahí tenemos nuestro ejemplo. Por último, para finalizar, el contenido principal del medio lo podríamos tener dentro de un contenedor de Bootstrap. Un container. Vamos al app component HTML y acá un div y todo el contenido principal va a estar dentro de un container.
guardamos y actualizamos navegador. Ahí está perfecto. Bien, por ahora quedamos hasta acá y cualquier duda que tengan lo revisamos en el foro. Hasta la próxima.